semana tuvimos una, yo creo que extraordinaria noticia. El desmantelamiento de Luz y Fuerza del Centro, aunque ha generado controversia en general, digamos que ha unido a la sociedad en torno a una medida que es económicamente sensata. El gobierno argumenta que está tratando de ahorrar recursos y esto es una verdadera muestra de voluntad de ahorrar recursos. Efectivamente, ahorita van a tener que gastar alrededor de 20,000 millones de pesos para liquidar liquidar adecuadamente y conforme a derecho y conforme al contrato del sindicato a todos los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Sin embargo, el ahorro permanente que genera en el largo plazo no tiene comparación. La reacción del sindicato evidentemente no se ha hecho esperar. Yo creo que la decisión de no haberle tomado nota al líder Ruiz Esparza era importante para no darle acceso a las cuotas y por ende no dejarle tener acceso a los recursos que eventualmente podrían financiar las movilizaciones. Eso ha generado una parálisis importante. Pero no olvidemos que el verdadero poder del Sindicato Mexicano de Electricistas en este momento radica en su relación con el resto de los sindicatos y su relación en particular con la extrema izquierda y con el grupo de Andrés Manuel. No quiere decir que pensemos que no deben de existir sindicatos. Yo creo que este falso discurso de que se quiere privatizar a la empresa, de que se quiere desaparecer a los sindicatos para beneficiar a los privados, es un discurso que México tiene que erradicar. En primera, seguir peleando contra los empresarios, pero ese es tema aparte. En segunda, seguir pensando que un sindicato tan poderoso como el de Luz y Fuerza, como es el Sindicato Mexicano de Electricistas, sigue siendo lo que alguna vez fue. El ESME en alguna época se consideraba el sindicato más democrático. Era el sindicato donde verdaderamente se vinculaban las cúpulas sindicales con sus trabajadores. Se decía en aquella época que si de repente el líder sindical pretendía juntarse en lo oscurito, hacer alguna negociación con una autoridad, antes de llegar a su oficina estaría desmantelado o lo habrían corrido o sacado de su puesto. Sin embargo, eso cambió, ¿no? La elección mostró, esta elección en particular, las últimas han sido irregulares, pero esta elección en particular mostró mucho enojo, mucha disidencia, mucha división dentro del sindicato. La diferencia por la que ganó Ruiz Esparza, aún tomando en cuenta todas las irregularidades, fueron 352 votos, lo cual no es nada, ¿no?, para un sindicato de ese tamaño. Eso quiere decir no solo que hay mucha disidencia, que hay mucho enojo adentro, que hay una división interna que es real, porque aunque hayan tratado de cooptar al líder de la oposición, pues para que un líder realmente tome fuerza tiene que haber gente que esté dispuesta a seguirlo. No nada más son recursos públicos lo que le va a dar la fuerza, en este caso a Alejandro Ruiz. Entonces, si estaba tan dividido, quiere decir que el mismo sindicato ya no tenía la fuerza que alguna vez tuvo, no solo por haber perdido sus capacidades democráticas, sino porque las cúpulas se fueron anquilosando, se fueron aferrando al poder y se fueron aferrando a sus propios beneficios. No quiere decir que no lucharan por los beneficios de los trabajadores. Cada año los contratos de Luz y Fuerza mostraban mayores y mayores beneficios a los trabajadores. Solo que se olvidaron que quita y no pon, se te acaba el montón. Y efectivamente, al estar exigiendo todo tipo de prerrogativas que iban año con año desgastando la capacidad operativa de la empresa, eventualmente la llevaron a la quiebra. Y no se trata, es muy fácil especular sobre la maña o la mala fe del gobierno para no hacerlo público. Desde hace muchos años se sabe que Luz y Fuerza del Centro era una empresa ineficiente. Pero no olvidemos, y hay anécdotas que son importantes ilustrar, porque ahorita el sindicato está hablando del famoso convenio de productividad que tenía firmado, pero todos esos convenios tenían un nivel de restricción que ninguna empresa privada hubiera podido jamás aceptar para poder salir adelante. Cuentan la anécdota de una vez un director de Luz y Fuerza del Centro que quería mandar un fax y de repente llega el líder del sindicato y dice: oiga, señor, usted está violando el contrato colectivo. Dice: ¿pero cómo estoy violando el contrato colectivo? Dice: sí, está usted tratando de mandar un fax cuando hay una persona cuya función específica es ir a entregar los documentos a mano de la persona que tiene
que espera recibir el documento que quiere usted enviar. Ese tipo de cosas no quiere decir que no se trabaje por la productividad. Efectivamente tenían un convenio en el que estaban trabajando y efectivamente hay una carga imputable al gobierno por haber tenido directores o un consejo de administración que no estuvo dispuesto a dar la batalla. Sabemos muy bien que las alianzas políticas del ESME, que hoy son las que le dan todo su poder, ejercieron suficiente presión sobre los gobiernos, tanto panistas como priistas, como para que nadie los tocara. Pero también es importante que el resto de los sindicatos entiendan que no se pueden comer a la gallina de los huevos de oro, que son sus fuentes de trabajo. En ese sentido, el ESME debe ser un buen ejemplo de cómo los sindicatos tienen que modernizarse. Y ojalá que los partidos, no solo los de izquierda, porque el PRD tomó una postura extrema, pero el PRI, que es ahora el moderado, tome verdadera conciencia y sea cuidadoso en la forma como se va a expresar. Hubieron algunas expresiones originalmente tratando de defender el ESME, tratando de atacar al presidente. Atacar al presidente por deporte nacional no genera nada bueno. Hay medidas que son criticables y que tienen que corregirse, pero eso no quiere decir que todo lo que hagan esté mal. Y en este momento es muy importante entender que los sindicatos tienen que cambiar. Los sindicatos deben de existir porque los derechos de los trabajadores se deben de cuidar. Pero sindicatos con cúpulas que solamente se defienden a sí mismos, tratando de agarrar y generar los excedentes más grandes para ellos y a veces hasta para sus trabajadores a costa de las fuentes de trabajo, no va a llevar a ningún lado a nadie, ni a la empresa, ni a los sindicatos. Los trabajadores acaban sin trabajo y ahora se van a tener que reinventar, ya sea siendo recontratados por CFE o lo que vaya a suceder con Luz y Fuerza, que está en proceso de decisión, ya sea con microempresas, hacer un microcrédito, con los créditos y el dinero que van a recibir de sus liquidaciones, empezar a reinventarse para proveer servicios en el sector que les corresponde. Es muy importante que todos entendamos que lo que pasó con el ESME es un ejercicio de cómo llevar al extremo la defensa de los intereses de unos cuantos acaba generando un daño colectivo.